8 de la mañana, 37 minutos. Sonaba de Sacados por Dos, que era más de lo que te imaginas, y pensando en esa chica, ¿no, Morito? Bueno, 16 grados tenemos a esta hora. Les prometimos que íbamos a tener hoy en Wake Up un invitado y una novedad bibliográfica, si quieren, una novedad de un libro. En este caso está en el programa. Ya lo han escuchado participando en el programa, hablando de temas quizás más coyunturales, más del momento, pero en este caso nos interesaba traerlo en el programa porque siempre solemos conversar de temas de actualidad y qué tema más actual que este. Está Francisco Cantamunto, que es investigador del CONICET, economista, doctor en ciencias sociales y uno de los autores de Con Exportar Más No Alcanza, junto a Andrés Weiner y Martín Short, si no me equivoco. Eso es correcto. Buen día, ¿cómo están? Muy bien, Francisco. Bueno, en principio, contarnos un poco cuándo empezaron a trabajar en este libro. Recuerdo que escribieron un artículo con el título del libro en algún momento, que tenía que ver un poco con el debate de la deuda también. Bueno, por donde quieras comenzar vos de la idea del libro. Quiera. Bueno, mira, primero, gracias por el espacio para conversarlo. Okay. Eso es importante, ¿no? Porque el motor de este libro es justamente intervenir en el debate público, y eso, sin el acuerdo mutuo con los medios que son la voz, ¿no?, que transmite con el resto de la población, resulta medio imposible. Con Andrés y con Martín somos amigos y escribimos juntos hace una década, entonces ya tenemos cierta dinámica común. Bien. Este tema en particular empezó a terminar de cuajar hace unos 2 años aproximadamente, que nos dimos cuenta de, digamos, una coincidencia rara, extraña, que se nos presentaba a la hora de debatir. En los últimos 20, 25 años hemos tenido gobiernos en Argentina que nosotros, en aras de facilitar el argumento, ordenamos como neoliberales o neodesarrollistas. Okay. Ustedes me podrán decir, bueno, no, pará, pero no es lo mismo Menem que Macri, que De la Rúa, que Milei, y tampoco es lo mismo Néstor que Cristina, que Alberto. Todo eso es cierto. Pero tratemos de ordenarlo en grandes corrientes político-ideológicas para tratar de pensar el problema. ¿Y qué es lo que veíamos ahí? Por un lado, los gobiernos de corte más neoliberal entendían que la manera de destrabar el desarrollo en la Argentina era básicamente abrir la economía, que la Argentina haga lo que pueda hacer bien y el resto lo compra el resto del mundo, y se terminó la perinola. Ya está, listo, es así. El argumento neodesarrollista partía de una visión distinta, de bueno, no, hay un problema, que es la restricción externa al crecimiento, que hace que esto no sea posible. ¿Qué es la restricción externa al crecimiento? Que cuando la Argentina arranca, empieza a crecer, le faltan divisas, generalmente dólares, ¿no?, para seguir creciendo. Entonces, dicen, bueno, no alcanza con abrir la economía, sino que el Estado tiene que modular de otra manera el crecimiento, y en todo caso de lo que se exporte tiene que redistribuir para financiar la redistribución progresiva del ingreso y eventualmente el cambio tecnológico o productivo, ¿no? Bien. Y en ese sentido hay una dimensión, si se quiere, de un intervencionismo más de guía en el caso del neodesarrollismo. No es que los gobiernos neoliberales no intervengan, esto hay que dejarlo bien en claro, intervienen una barbaridad, muchísimo. No es Estado versus mercado, son dos estados actuando de distinta manera. Bueno, ahora en lo que coincidían estas dos grandes corrientes, que son distintas, que uno puede con claridad distinguir problemas, es que en ambos casos entienden que la salida para destrabar el desarrollo es exportar más. Y ahí es donde intercedemos en el debate diciendo, bueno, ¿saben qué? Con exportar más no alcanza, porque en gran medida el aumento de las exportaciones ha profundizado muchos de los problemas que arrastramos hoy. Como por ejemplo, una estructura productiva concentrada en pocas ramas competitivas, con un perfil claramente de tipo primario exportador, profundamente extranjerizado, donde la distribución del ingreso no cumple ningún rol, en todo caso es un efecto de derrame posterior. Entonces es necesario sentar las bases de un debate realista donde no se imponga como una urgencia, ahora hay que salir a exportar más de una vez y después vemos. Okay. ¿Sí? Este es un poco el eje del debate del libro. Ok. Tengo una duda que es más si tenés solo una, no lo puedo creer. ¿O no se entendió nada? No, tengo una de tantas. Tengo una de tantas que en realidad tiene más que ver con una cuestión operativa que muchas veces ni siquiera ni los periodistas ni muchas veces una persona común, que no se dedica al periodismo, pero sí vive en Argentina, cuando escucha hablar de exportación, ¿cuál es el proceso? ¿Qué pasa con esa divisa cuando, no sé, una empresa que produce granos o que procesa granos exporta su producción, su materia prima,
y entran esos dólares. ¿Qué es lo que pasa? O sea, ¿en qué momento eso podría llegar a ser, entre comillas, beneficioso para la población? ¿Qué pasa? ¿Se lo queda el Banco Central y el Banco Central después lo usa para manejar el tipo de cambio? Eso ha dependido de una clase de macro. Es esto. Ok. No, con esto lo que te estoy diciendo es lógico que no lo sepas a la claridad porque es una clase que te dan en segundo o tercer año de la carrera de perfecto. Economía. Bueno, entonces está bien que no lo sepa. Está bien que no. Claro, es una buena pregunta, no es una pregunta ok. sonsa. No, es porque una yo me pregunta sentía de alguien medio informado. tonto. No, para nada, no hay preguntas tontas, para nada. La regulación sobre dónde se liquida, cuándo se liquida, va cambiando a lo largo del tiempo. Bien. Del año 2003 en adelante se formuló el mercado único de cambios, el MULC, que a veces se nombra, mercado único libre de cambios, donde los exportadores tienen la obligación de liquidar las divisas. El exportador, una vez que realiza la venta, que primero la declara, luego la efectiviza con el pago, ¿no? Primero la declara, después se paga, tiene que liquidarlas en el Banco Central y que reciba a cambio pesos. Sí. Por eso los exportadores se quejan tanto cuando tienen una retención o algo que les modifica y cuando voy a importar tengo que pagar el impuesto país que me sube el nivel, digamos, el precio efectivo al que pago porque es el dólar oficial más el impuesto y cuando voy a cobrar es el dólar oficial menos la retención, entonces se me abre una brecha entre cuánto pago afuera y cuánto me pagan a mí por exportar. Okay. Esa es la queja de los exportadores. Pero no se quedan con los dólares en mano, por lo menos no bajo la legislación actual, tienen que liquidarlo. En este momento, por ejemplo, que proviene del gobierno anterior y se sostiene con este, hay esto que llaman dólar blend, donde hay una parte que la liquidan en el oficial y otra en el financiero. El 80 el oficial y el 20 claro, uno de los financieros. Pero se liquida y se pasa a pesos y pasa a engrosar las reservas del Banco Central. Ahora, que el Banco Central lo tenga a mano, cada vez que se exporta, lo que te genera es un flujo de entrada de divisas que te permite sostener las reservas del Banco Central y con eso defender el tipo de cambio. ¿El tipo de cambio solamente depende de la cantidad de reservas? No. En realidad depende muchísimo más de la credibilidad del sistema financiero y monetario que de la propia cantidad de reservas. A los y las argentinas nos quedó en la cabeza esta idea un poco precaria de, bueno, la cantidad de pesos tiene que ser igual a la cantidad de dólares en una tasa de equivalencia dada, ¿no? En la convertibilidad era el 1 a 1, ahora qué sé yo, imaginemos por cada 1.000 pesos $1. Pero eso no es así en las economías modernas, no tiene por qué serlo. Porque si hay confianza en el sistema monetario, la gente no va permanentemente a cambiarlo por reserva, entonces no importa esa paridad. De hecho, uno si quiere cambiar dólares en Estados Unidos por oro, no es tan fácil, ¿no? Que uno va y alegremente dame y ves a los estadounidenses indignados porque pueden comprar solamente 200 gramos de oro. Porque no van a cambiarlo por oro. ¿Está bien? No es algo sencillo de hacer. Lo mismo pasa en la Unión Europea, digo, no es algo sencillo de hacer. En general los bancos centrales no exponen sus reservas a la venta libre, ¿sí? En los países de la periferia esta tiende a ocurrir más, ¿por qué? Porque las monedas de estos países que no son países centrales, como la Argentina, países de la periferia global, y lo que ocurre es que muchas veces la moneda se demanda, por ejemplo, como medio de ahorro, algo que en Argentina sabemos muy bien. Entonces querés ahorrar y si haces un plazo fijo podés comprar dólares porque sos un especulador maldito, no, porque querés que dentro de un año o dos, cuando lo vayas a usar, te valga lo mismo. Pero eso tiene que ver con este aspecto. Entonces, se exporta más, entran divisas. Esas divisas sirven para defender el valor del tipo de cambio. Pero más importante que eso, y con esto cierro mi respuesta prolongada, más importante que eso, que el valor del tipo de cambio, que por ahí es algo muy financiero, de corto plazo, el problema es cuando el Estado se apropia de una parte de ese excedente y lo redistribuye. Las retenciones, por ejemplo. Cobrar eso hace que el fisco, no el Banco Central, el Tesoro, tenga recursos fiscales que puede utilizar para gastar en un sentido o en otro. Por ejemplo, para financiar políticas redistributivas, políticas sociales u otro tipo de cosas. Francisco, me imagino que hay mucha historia en análisis que hicieron, o por lo menos en buscar pensar de otra manera por fuera del mantra de hay que exportar más y después vemos. ¿Cuál es la historia de Argentina con las exportaciones y el crecimiento? Es decir, ¿qué es lo que a ustedes les lleva a esta conclusión de decir con exportar más no alcanza? Que es, durante mucho tiempo exportamos un montón y no por eso crecimos, no por eso se redujeron las desigualdades. ¿Por qué? ¿Qué es lo que vieron ustedes? La idea, a ver, bueno, me pedís que haga historia, hago historia, ahora agarrate. No tengo ningún problema. Decime pará. Para eso vinimos. Bien, perfecto. Las primeras nociones para tratar de entender
el problema del ciclo en la Argentina y lo que trababa el crecimiento en el país, una de las primeras cabezas que se puso a pensar de manera sistemática esto fue Raúl Prebisch. Raúl Prebisch es uno de los fundadores de la CEPAL y uno de los padres fundadores del pensamiento estructuralista latinoamericano. Okay. ¿No? Esto es una escuela de pensamiento a escala regional, con otras cabezas impresionantes, como la de Celso Furtado en Brasil, que tiene centros de estudio, digamos. Son cabezas muy grandes por las cuales nos reconocen en el mundo. Prebisch, quiero señalar, es primero funcionario del gobierno conservador de la década del 30, o sea, no es un tipo que arranca como alguien progresista, después va a ir cambiando de posiciones, pero digo, que no se malinterprete esto, no es alguien con quien yo políticamente coincidiría, ¿está bien? Sin embargo, él lo primero que dice es, en la Argentina agroexportadora es como vivir con un motor fuera de borda. Todo el ciclo, toda la dinámica de crecimiento y acumulación depende de que las economías que nos compran arranquen o no arranquen. Pero entonces estamos totalmente expuestos a que allá estornuda y acá se volvió un huracán. Hay que cambiar esto. Y entre las ideas que él propone, una de las que propone, por ejemplo, es crear un banco central. Justamente para poder regular los mecanismos de transferencia entre los problemas en los centros de acumulación mundial y en la periferia. Durante los años que van del 30 al 76, hasta la dictadura, es un periodo que se conoce como etapa de industrialización sustitutiva, durante el cual la Argentina pudo avanzar en la industrialización reemplazando con producción local lo que antes se traía de afuera. En ese periodo, que coincide a escala global con un periodo de relativa cerrazón, de desglobalización, si querés, que es lo que habilitó. Posguerra, estados de bienestar. Exacto, sí. Okay. Es previo, en realidad arranca con la Primera Guerra. Con la primera guerra. Claro, okay. Porque con la Primera Guerra Mundial se interrumpen los flujos de mercancías e inversión y deuda, entonces los países empiezan a avanzar en una industrialización. Pero no pasa solo en Argentina, pasa en Chile, pasa en Venezuela, en Colombia, en Brasil, en México. No es una realidad solo local. Pero esto obedece a que del 14 al 45 las potencias europeas se están reventando a tiro, entonces no pueden salir a invertir ni nada. De ahí en adelante crean mecanismos para ir abriendo las economías, pero eso lleva su tiempo. Entonces durante ese periodo, que está relativamente cerrado el intercambio en el mundo, ¿qué es lo que pasaba? El motor pareció dejar de estar fuera de borda y estar adentro. Bueno, podemos crecer, y crecemos con la industria que genera empleo, bárbaro. El problema es que la industria en aquel momento no exportaba. Entonces, cuando empezaba a crecer, llegaba un momento que necesitaba comprar cosas de afuera, insumos, maquinarias, cosas, y necesitaba que salieran de algún lado los dólares. Sí. Y como todos los incentivos estaban puestos en la industria, el campo tenía relativo estancamiento, no aumentaba las exportaciones. Acá es que aparece la idea de restricción externa, de la mano de autores interesantísimos como Marcelo Diamant, que era un ingeniero industrial que tenía una fábrica de radios, pero también de Oscar Brown, que es de la familia Brown, sí. ¿No? Un díscolo de la familia Brown, que por cierto dio clases acá en la UNCE en los años 70, fue uno de los profesores que participó de aquel plan de economía del año 72 que luego reventaron. Sí. Esta idea de la restricción externa al crecimiento es esta: empezamos a crecer y los sectores que generan dinamismo, que generan empleo, son los locales, la industria centralmente, pero no genera divisas. Entonces empieza a crecer, compra más del exterior, encuentra una traba. Y entonces volvemos para atrás. Esta es la descripción del ciclo en los 70. Como me dijiste, yo te dije, vamos para atrás con la historia. Sí, por supuesto. ¿No? Y que no se aburra, por favor, la audiencia, porque ya me acerco, ¿no? No, para nada. En los 70, ¿qué es lo que pasa en los 70 en adelante? A nivel global aparecen las reformas estructurales de apertura y desregulación y la Argentina forma parte de esto. Primero con la dictadura, luego con el gobierno de Alfonsín y más tarde, como epítome, como forma más alta de esta apertura, la convertibilidad. Con esto se destruye una parte enorme de la industria, pero no toda la industria. Una gran parte sobrevive de manera concentrada. Hoy la Argentina tiene industria competitiva a escala mundial. Algunos sectores, por ejemplo, tiene empresas productoras de acero o de aluminio que compiten en el mundo. Entonces, lo que persistió tras la apertura no es que volvimos a ser un país agropecuario, como era el de la etapa agroexportadora. No, incluso hay agroindustria es decir, cuando se le agrega valor a las materias primas, ¿no? Exacto. Esto cambió, no es el mundo de agroexportador ni es el mundo de los 60, es otro. Y en este otro mundo existe un entramado industrial. La Argentina está entre los 30 países del mundo con mayor PBI industrial respecto al PBI total. O sea, contra el imaginario usual de que somos un país agropecuario, bueno, somos un país que la anomalía en el mundo más bien sería tener industria, no tener agro, que tienen otros 200 países más. Bien. Con toda esta historización, ¿qué es lo que pasa? A partir de estas reformas,
una parte de la industria se concentra y se vuelve competitivo, pero una parte grande desaparece y pasa de vuelta a tener que ser comprado del exterior. Pero el problema no está ahí, y acá con esto cierro esta macrointervención histórica. No. Venís bien. Vengo bien. Yo no, pues me gusta expandirme, ¿no? Este problema de ser docente y tener clases de 2 horas, entonces me explayo 2 horas. No, pero este es un programa de los medios, vamos a hacer otra cosa. A partir de la reforma de los 70, no solamente se destruye una parte importante de la industria, sobre todo la mercado internista, sobrevive la industria concentrada, la dedicada a exportar, como vos señalás, pero además pasa otra cosa. Este poder económico concentrado se reconfigura, se transnacionaliza, se vuelve un actor internacional, ya deja de ser un actor centrado en la cuestión nacional. Bien. Y esto es importante, ¿por qué? Porque se financiariza y empieza a hacer negocios a escala internacional. El afinco argentino ya no le importa. Y esta restricción externa, que antes era, bueno, crezco y compro más, ahora pasa a ser una restricción más financiera. Pago intereses, tengo que pagar regalías al exterior, tengo que pagar por inversión extranjera directa, porque cuando viene inversión extranjera después hay que pagar utilidades para afuera. Otro profe de acá, que fue mentor mío, a quien quiero mucho, Gustavo Burachic, hace poquitito sacaba las cuentas. Y en los últimos 20, 25 años para toda América Latina, el saldo le da negativo. De toda la inversión que entra, después terminó pagando más de lo que entra. Entonces, en el saldo de desarrollo a 20 años, te da negativo atraer inversiones. Y sin embargo, acá todos nos volvemos locos por traer inversiones. Bueno, este es el cambio en la restricción externa. ¿Y qué pasó con las exportaciones? Las exportaciones, a partir de los años 80 y sobre todo de los 90, pegan un salto. Entonces ya no es la restricción de los años 60, la de la industria, que... O sea, el tema exportar más sería como ya está chequeado en la lista, claro, lo tenemos. Claro, cuando hacen toda esta discusión a nivel público, dicen en la última década las expo no crecieron mucho. Y eso es cierto, están medio estancadas, y además no dicen otra cosa, que es que se reprimarizaron. Se volvieron aún más primarias que antes. Pero eso se está destrabando, por ejemplo, en el sector de hidrocarburos. Ahora, ¿esto va a traer un fenómeno de desarrollo? Bueno, si uno mira la tirada larga, no los últimos 10 años, miremos 50 de la dictadura para acá, las exportaciones se multiplicaron por varias veces. Y sin embargo, de aquel momento a ahora, la pobreza se incrementó, la desigualdad se incrementó, el mercado de trabajo se deterioró, volviéndose más flexible y precario. Entonces, Gaucho, ¿no me habías dicho que si destrabamos las expo, esto arrancaba? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Bueno, parece ser que hay una serie de engranajes que no estarían funcionando bien. Esto es lo que queremos charlar. ¿Cuáles son los engranajes que le agregan ustedes en el libro? Lo que empiezan a decir, bueno, esto también hay que mirarlo. Hay varios puntos. Una crítica que nos han hecho, pero que en realidad es una crítica que asumimos, que desde el diseño mismo sabíamos que no la iban a hacer y estaba bien, que es... Sí. Sugerimos algunas líneas para trabajar y pensar esto, pero no salimos con un recetario. Y esto es... No es un libro que dice, no, bueno, y así lo solucionamos. Claro. Muchas gracias. Acá está, apliquen esto, estos son los 3 botones, apliquen y sale. No porque es un proceso complejo, pero por otro lado, por un problema que pensar que 3 investigadores docentes en un escritorio van a resolver los problemas argentinos es de una pedantería... Sí, o un panelista, que generalmente tienen todas las soluciones. Por eso es de un nivel de pedantería absoluto y entonces nos negamos a salir con un recetario, lo cual no significa que no tengamos idea, que no podamos salir a charlar. No, pensar que básicamente parece como que es lo que no se hace. Claro, bueno, por eso, pero es una apertura al diálogo. A ver, ¿qué cosas pensamos que hay que tratar de empezar a tocar para modificar este patrón de funcionamiento? Uno de los puntos tiene que ver con cuál es el lugar que ocupa la distribución del ingreso. No puede ser siempre en todas las variantes un efecto derrame posterior. Necesariamente creemos que tiene que estar en un primer lugar, mejorar la distribución del ingreso, el funcionamiento del mercado de trabajo y que la acumulación dependa de ello. ¿Qué quiere decir? Que se venda al mercado interno. Esto hay que revalorizarlo y se le tiene que dar un lugar central. ¿Esto es fácil de hacer? No es fácil de hacer. Requiere un montón de regulaciones y por otra parte un montón de restricciones a las libertades que se han ganado el poder económico en los últimos años. No, te hago una pregunta, un ítem chiquito, porque a veces nosotros miramos indicadores de algunos productos, por ejemplo. Con carne pasa mucho esto de récord de exportaciones de carne, pero también es récord del precio del mercado interno mucho más caro de lo que se vende afuera y con la leche. Pará, antes que te vayas de ejemplo. Y estamos en el momento de menor consumo de carne histórico en 60 años. Por eso mismo, y récord de exportaciones. Pero es que las exportaciones están ganando de la mano de deteriorar la capacidad de consumo interna. Okay. Este es el mecanismo de competencia que tiene. Y bueno, esto no es un mecanismo que no vaya a ser... Para hacer eso no hagamos nada, ¿saben qué? Preferible no hacer nada. Pero hay otro aspecto más que me parece importante resaltar. En los últimos, del 2003 para acá,
solo hubo 3 años de déficit comercial en la balanza de bienes. Es decir, el problema no viene por el lado de que compramos más del exterior de lo que vendemos en materia de bienes. En cambio, si empezamos a agregar servicios y agregamos la cuestión financiera, ahí los años de saldo negativo se multiplican hasta alcanzar más de la mitad. Entonces, el problema hay que concentrarlo en el aspecto financiero. Y para esto, por ejemplo, hay que empezar a pensar en imponerle controles, sobre todo al poder económico que opera en la Argentina. Poder económico que, depende del año que tomemos, puede explicar unas 200 empresas vinculadas entre sí, además, explican hasta 1/3 del PBI en algunos años, en otros años 1/4. ¿Se entiende de todo lo que agrega la Argentina, que está controlado por un grupito que se pueden juntar en un coloquio y charlar y conversar y deciden qué pasa con 1/3 del valor agregado del país? Incluso en los gobiernos que la gestión actual llama comunistas, perdieron plata ni dejaron de exportar. Para nada. Está mostrado con los propios balances, no van a pérdida. Pero no se trata solo de esto, también son los que controlan las exportaciones. En general, y esto lo vas a poder asociar a un debate muy reciente, en general se dice, bueno, hay que exportar más. Ok, pero ¿qué tenemos para exportar ahora? Bueno, ahora tenemos la cadena cerealero-oleaginosa, tenemos las minerales y la energía y los hidrocarburos no convencionales. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Para que exporten más, le damos privilegios a los operadores, a los actores que están ahí ahora para que exporten más. Pero pará, esos actores son los mismos actores de poder económico que al exigir privilegios, por ahí te exportan más, pero se dan vuelta y por la otra ventanilla sacan más al exterior. Este es el debate del RIGI. Este es el debate del RIGI, que para que tiraran 4,50 pesos, le otorgaron ventajas a 30 años para que sacaran 28,50. Esto es problemático. ¿Por qué? Porque si uno mira ejemplos de países capitalistas, profundamente capitalistas, que se han desarrollado en los últimos 3, 4 décadas, pongámoslo en claro, por ejemplo, países del sudeste asiático, en general, lo que han hecho al momento de incentivar la inversión extranjera no es darle más privilegios, sino imponerle condiciones. ¿Vos querés aprovechar este negocio? Por ejemplo, ahora hay una discusión de cambio climático, vimos ahora Valencia se pasó por arriba del agua, ¿no? Cambio climático ya dejó de ser, salvo Trump, el mundo no lo niega, hay que hacer algo. Bueno, vamos a hacer algo. Entonces, de golpe se decide que el gas va a ser una energía de transición, lo cual es también medio una mentirita porque no dan las cuentas de emisión de gases, ¿no? Pero no importa, la Unión Europea dice el gas va a ser una energía de transición para salirnos del carbón. Perfecto, entonces la Argentina tiene una ventaja, un negocio de oro. Bueno, entonces las empresas, si van a venir a invertir igual, ¿por qué no les ponemos obligaciones, no solo impositivas, sino de desarrollo de cadena de proveedores, de formación de gente, de desempaquetar tecnología para que dentro de 10 años podamos hacerlo acá sin una inversión extranjera? ¿Por qué no desarrollamos, por ejemplo, un encadenamiento hacia adelante, transformación de productos? Todo esto son obligaciones que se le pueden poner. El RIGI fue en sentido contrario, quitarle obligaciones. Y esto se ha hecho en las últimas décadas en el mundo. Es más, el FMI, al cual nos hemos cansado de criticar por haber sido el vehículo de las reformas neoliberales, el FMI está señalando que hace 3, 4 años la política industrial, que es la que esto modela la forma de crecimiento, ha crecido en el mundo. Digamos, deja de ser una anomalía. Entonces, lo que hoy estamos viviendo en la Argentina va en sentido directamente opuesto a lo que está haciendo el mundo. ¿El mundo qué está haciendo? Esto, bueno, pará, hay negocios que son jugosos casi en cualquier contexto, vamos a poner algún tipo de parámetros de cómo guiar este negocio para que no ocurra que explotamos vaca muerte, dentro de 20 años estamos igual que ahora, pero con el suelo perforado y sismos en todo el Alto Valle. Yo quiero ser enfático con esto, porque a veces acá nos perdemos como si fuera una cosa acá de, no, porque los libertarios dicen esto y los cuca termo dicen aquello y no entienden nada. Pues pongámoslo en términos regionales o mundiales. En el mundo la política industrial, contrario a lo que hace Argentina, está volviéndose la norma. Y te lo dice hasta el FMI. En la región hay un estudio hermoso que publicó ahora hace poquitito un colega mío rosarino, Gustavo García Zanotti, que se dedica a mirar los balances de las empresas. Entonces, nada de fantasías de atribuciones. Vamos a mirar los números de las empresas. A ver la triangulación de Techint, me acuerdo, también ha hecho un estudio tremendo sobre cómo llevaban todo a Uruguay y después no lo declaraban acá. Hizo la misma clase de estudio para las cerealeras y te da que las cerealeras, si vos le creyeras lo que hacen, exportan más que el PBI de Uruguay. O sea, es un delirio total. Pero además de todo eso, otra cosa que hizo ahora, pues es una máquina de generar información jugosa, el Gusti, miró qué pasa con las petroleras. ¿Y qué tenemos? En la región, ¿no? No nos comparamos con Asia porque dicen, no, porque en Asia comen más arroz, nada que ver. No, con la región. Mirando qué es lo que pasa en Colombia, qué es lo que pasa en Brasil.
¿no? Mirando acá la región, ¿qué es lo que encontró? Que las petroleras tienen que dejar mucha más renta por impuestos que en la Argentina. Es decir, países de la región donde la inversión no está huyendo, al revés, está llegando, le ponen más impuestos y restricciones. Entonces este delirio de acá, de que no se le puede pedir nada a las empresas. Porque si no se van, Porque si no se van, despavoridas. huyen despavoridas, es simplemente un desconocimiento fáctico de todo lo que está ocurriendo en el mundo y en la región. Hay que decirlo con todas las letras. Francisco, la gente que está escuchando, ya me han escrito, me están preguntando si en Bahía Blanca se puede conseguir el libro. ¿Quién lo edita? El libro está editado, mira, para quien nos ven lo vamos a levantar acá. Tiki tiki, no sé, acá la producción, si lo hace ver. Sí, Más acercarlo ahí a la cerca, cámara. ¿dónde? Ahí a la cámara, ahí se ve, mirá qué lindo. Qué lindo el libro. Perfecto, Yo no- buen diseño, me gustó. Buen el de- diseño, sí, me gustó también a mí. El libro lo edita Siglo XXI y acá lo pueden encontrar en Las librerías comerciales. las librerías comerciales. Está, Bien. sí, en el shopping está. Y si Está no, acá. por internet yo también vi que hay Por varias. internet se puede pedir, varios en la otra sitios. librería acá amiga que está cerquita, Quijote, también está, Bien. o sea, se puede conseguir. Y el día 23 de noviembre, sábado 23 de noviembre, a la tarde, no me acuerdo bien, capaz que meto la pata, pero Bien. creo que habíamos dicho 6 de la tarde, lo vamos a estar presentando en Ferro White. Ah, bien, por donde salen las exportaciones de ¿Por Bahía. dónde salen las exportaciones? Bueno, justamente, muy bien, muy bien, Buenísimo. Chuni. No, Muy bien, para Chuni. algo uno lee, ¿no? Claro, muy bien, muy bien. Está atento a la realidad local. Con los amigos y la amiga, que por cierto están cumpliendo por estos días 20 años. 20 Ferro años, sí, White. hacen ahora muchos eventos. Sí, un feliz cumpleaños a los amigos de Ferro White. Ahí vamos a estar charlando de esto. Están todos invitados. Nosotros nos vamos porque ahora llega Pepe Radio. Francisco, gracias por pasarte un rato, hacerte un espacio para charlar. Sí, han quedado entusiasmados y vas a tener por lo menos, fíjate los balances.